Bienvenidos. No estoy loco, es el sistema. Imagínate que empezó el Mundial de la FIFA. ¿Verdad, no? El evento deportivo más importante del mundo. Sí. Y ha sido chistoso porque uno de los países anfitriones está bloqueando el acceso de árbitros y delegaciones a su territorio. Ni más ni menos que Estados Unidos. A mí me causa mucha intriga ese tema, porque hace más de 4 años que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. A Rusia la bloquearon de absolutamente todas las participaciones, pero Estados Unidos ha estado como en 4 guerras en los últimos 2 años y bloquea el acceso de delegaciones y FIFA está ahí tranquilo. Pero bueno, de eso no vamos a hablar el día de hoy. Sí o no, igual puedo hacer un comentario general de eso, rompiendo el orden. Y es que siempre ha habido una relación entre fútbol y política, pero quizás esta es la vez en la que más se ha hecho evidente, ha sido como demasiado directo, demasiado explícito, demasiado. A propósito de lo que hablamos en otro capítulo sobre que hay cosas que antes eran transparentes y veladas y no, ahora la comunicación es explícita, pero no vamos a hablar de eso. Cierto, porque estamos en elecciones colombianas, se acerca la segunda vuelta presidencial. Estamos grabando a corte de sábado 13 de junio, antes de dejarlo preciso porque no sabemos cuándo vamos a publicar. Pero muy próximamente son las elecciones y el panorama está un poco como desesperanzador. No sé, esa es mi percepción dentro de las campañas. Como que siento que hay una sensación de desesperanza de ambos lados. Los votantes están un poco como huérfanos, como que todo el mundo está buscando votar por el menos peor. No sé cómo has visto el movimiento en las últimas 2 semanas. Pues yo, ya que lo dijiste de esa forma, y aquí aprovecho para decir que hay cosas que no planeamos y que salen bien. Y vamos a empezar como a hablar de cómo viven las campañas, pero cuando hablas de la desesperanza, remitiéndonos al capítulo anterior, terminamos hablando también de las emociones predominantes, ¿no? Entonces, estás hablando de la esperanza, la vez pasada hablamos de la esperanza, el miedo y la rabia, y nadie suscita esperanza. Entonces hay una contradicción de emociones que creo que están dirigiendo las posibilidades del voto para segunda vuelta. Y la gente más pro izquierda tiene mucho miedo porque siente, creo que con razón, que hay muchos derechos, libertades que se podrían poner en riesgo con una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella. Pero por el otro lado, me parece que el fenómeno del votante de la derecha es distinto del de la derecha y el, entre comillas, apolítico que no tiene ideología. Ya me explico, y es que hay gente que sí es de una derecha dura, si uno le intenta hacer como una, no sé cómo decirlo, como un estudio, no sé si la palabra es anatomía, genealogía, no sé. A los votantes de derecha hay unos de derecha dura, mientras que hay otros que no son de derecha, sino antipetristas, que no es lo mismo. Mientras que hay otros que les tocan ese sentimiento capitalista de cuidar su esfuerzo individual o personal para poder salir adelante. Mientras que hay otros que son de derecha, son sensatos, son institucionalistas, son pro libre mercado, pero que tienen cuidado por las formas y por la institucionalidad y que les genera contradicción votar por una opción como hablar de las pillas. Entonces, me parece que lo emocional en la izquierda es mucho más unificado, mientras que lo emocional en los eventuales votantes de la derecha está como más variopinto y está súper interesante, ¿no? Porque como lo decía la vez pasada, más allá de si la emoción está ajustada a la realidad o no, no importa, porque la emoción en sí misma es una realidad. Sí, yo también veo, bueno, el capítulo anterior hablábamos de la emocionalidad, ¿no? Y hablábamos de cómo las campañas muy probablemente iban a usar el miedo en este segundo momento electoral. Y creo que se ha corroborado ese punto. Muy pocos movimientos hemos visto hacia el centro, tal vez unos movimientos muy tímidos en algunas salidas en medios de comunicación, pero realmente cuando uno desmenuza como las propuestas y los no negociables o digamos los intereses del centro político, porque no se ven representados en ninguna de las dos campañas. Y creo que ambas han usado el miedo como predominante herramienta electoral. Vemos gente que dice: de ti depende que el fascismo no surja en Colombia y no se consolide en el poder. Y vemos: de ti depende que el comunismo no se tome las esferas de poder. Eso es básicamente el resumen de la campaña.
Y creo que los dos bandos electorales en este momento les cuesta muchísimo ver el otro por qué está votando como está votando en contra de su programa de gobierno. Y bueno, tenemos la misma situación básicamente. No hemos visto un movimiento hacia la sensatez, hacia la moderación. Creo que los intentos han sido extremadamente tímidos y tibios. Por un lado, Iván Cepeda dice que, o anuncia que se suspende la recolección de firmas para la Asamblea Nacional Constituyente. Se suspende la recolección de firmas. ¿Qué es eso? Eso no es, no voy a hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Eso no es una declaración taxativa. Entonces vemos como muchos usos recursivos de los discursos que intentan acercarse a lo que el votante de centro más tiene miedo, pero sin hacer un compromiso real. Creo. Ok, mira que, bueno, y aprovecho para decirle a todos también que lo interesante es que no estamos de acuerdo en todo, ¿no? Y eso, digamos, lo compartimos porque es un desacuerdo tranquilo. Sí, es un desacuerdo tranquilo. Yo tengo una precisión parcialmente distinta a lo que dice Mateo. ¿En qué sentido? En que yo creo que sí han habido mensajes de parte de la izquierda, no de parte de la derecha, de moderarse, que con un poco lo que decíamos la vez pasada, creo que hay cierta moderación en las formas. Y en lo que quizás yo concuerdo contigo es que quizás el problema ha sido más de comunicación que el contenido del mensaje. ¿A qué me refiero? A que de pronto te hubiera gustado que Cepeda dijera más taxativamente, no lo voy a hacer, y de pronto el mensaje es se desinstaló el comité, le falta algo de contundencia, puede ser verdad, yo lo interpreto distinto, pero me parece que tu lectura es válida en tanto muchos pensarán lo mismo, punto, y eso se va a traducir en votos. Eso por un lado. Por el otro, creo que el pacto se tomó mucho más en serio el tener que hacer algo distinto, por eso esta semana sucedió que apareció una nueva versión del plan de gobierno, apareció abandonado el significante de paz total por paz integral, que aunque no es suficiente para que quede claro que la estrategia de paz va a cambiar, al menos insinúa que el enfoque va a cambiar. Parece que Cepeda ha dicho tímidamente, pero lo ha dicho que podría ser un poco más exigente en elegir a los grupos con los cuales habría unas mesas de negociación, pero digamos, a mi parecer, o mi opinión, le falta ser más técnico. Es decir, mire, la radiografía, la paz total es esta, de estos procesos abiertos esto funcionó, esto no, hemos hecho un diagnóstico, cuando no funcionó fue cuando se cometieron estos errores, porque confiamos aquí, y desde ese punto de vista, con este diagnóstico, la solución en este ajuste en la política de seguridad, reunificar ciertas mesas, abandonar unos grupos, centrarse en otros, como que me parece que le ha faltado en ese sentido como un semblante de estadista, como para poder que uno sienta como cierta sensación de, bueno, este man dice que la embarraron y van a arreglar la embarrada. Entonces yo creo que ahí le ha faltado contundencia, aunque tímidamente ya no habla de la paz total. Lo decíamos antes de empezar a grabar. Le ha faltado cosas sencillas como, no tengo acá, un celularcito, hola, no voy a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, bienvenidos a todas las personas del centro, ven, construyamos juntos. Sí, como unos mensajes simples. Entonces yo no sé si es por inoperancia mediocre, que quiero pensar que no, sino que hay unos desacuerdos pugnaces, hostiles al interior de esa campaña y ese partido que se ha derivado en una comunicación muy tímida, muy tímida. Me fui a hablar del pacto, pero vuelvo. Creo que han habido mensajes, a lo que decía Mateo, creo que han habido un poquito más de mensajes, falta un poco más de contundencia, hay muy poco tiempo, y creo que ha faltado habilidad política para hacer que gente de centro aparezca en la foto. Y esto no sé si lo vamos a hablar más adelante una vez, es como cómo se ha comportado el centro, eso más adelante, ¿cierto? Sí, listo, vamos a hablar ahorita que tengo. ¿Cómo se ha comportado el centro en esta coyuntura? Lo vamos a poner más adelante. Porque ¿cuál centro? ¿Cuál centro? Bueno. Y la otra que yo dije, un enunciado, quiero saber vos qué pensás de lo que dije, y es, yo dije, quien se ha movido más al centro de la izquierda, mientras la derecha no, porque ha seguido en su mensaje duro. Es mi percepción, ¿vos qué pensás? Mira, yo creo que siempre terminamos retornando al fenómeno de las cajas de resonancia, ¿sí? Y es cierto que estamos consumiendo lo que ya creíamos o lo que somos más ideológicamente afines. Yo me he dado a la tarea de escuchar con un poco más de atención a la derecha, que no es mi sector ideológico, aunque todo el mundo me está diciendo facho hoy en día. Pero no es mi sector ideológico, yo siempre he estado más inclinado a la izquierda.
Entonces me toca que buscar activamente dónde está el discurso de lo que está pensando Abelardo y su campaña. Y yo sí veo el viraje al centro, pero es muy tímida. Para mí es... yo no lo vengo fenómeno de Iván Cepeda. Hay unas declaraciones muy, muy someras, como yo soy o sea, Abelardo en los micrófonos de la W diciendo, usted está de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo o la adopción homoparental, y él dice, yo no estoy de acuerdo, pero eso es una decisión que toma la Corte Constitucional y yo respeto las instituciones. Entonces uno puede leer eso de varias formas. Si uno lo toma, digamos, a la literalidad, uno dice, hay un viraje hacia el centro. Él no va a hacer nada en contra de las minorías porque la Corte Constitucional la respeta. Si uno no lo toma tanto de la literalidad y dice, pues a ver, si él no está de acuerdo a hacer algo al respecto, pues uno podría intuir que sí, que intentaría tener mecanismos legales para poder abordar y retroceder en derechos, ¿no? Que es lo que pensarían las personas de izquierda. Y yo también me encuentro en ese lado, como yo no creo que él vaya a respetar las decisiones de la Corte como lo está diciendo, pero discursivamente hay un viraje hacia el centro. Entonces, realmente nos falta es escuchar lo que el otro está diciendo y cómo se está moviendo sin que eso signifique que haya habido un movimiento real, porque cuando uno desmenuza el discurso, para mí, ambos han sido muy tímidos, porque es que ambos están jugando una estrategia todavía mucho más simple, y es, como esto lo define el miedo, yo no necesito hacer compromisos con el electorado de centro, yo necesito cheques en blanco, firmen aquí, porque yo voy a hacer lo que me dé la gana cuando llegue en poder. Entonces yo no necesito comprometerme con usted, votante de centro, en ser moderado en las formas, porque es que, y ahorita podemos seguir al panorama de las encuestas están demostrando que el electorado de centro ya se decidió. O sea, el margen de maniobra de ganar el electorado es muy pequeño, según el panorama que tenemos hoy, con 3 encuestas de Atlas Intel y con una encuesta de Guarú. Ok. Entonces vos decís que sí, que muy tímidamente se supone que el movimiento que hizo la campaña de Abelardo hacia el centro fue incluir antes de la primera vuelta a José Manuel Restrepo. Es bueno, que le ha ido muy bien. De hecho, lo tienen ya exponiendo, que puchan cuánto panel de opinión tienen por ahí en medios de comunicación. Fue una buena edición desde el punto de vista del marketing político. Sí. Lo que no quiere decir que yo esté diciendo que crea que suavizó la propuesta. Porque te pongo un ejemplo. José Manuel Restrepo esta semana no sé en qué entrevista estaba diciendo, no, que lo de los impuestos a los impuestos saludables, eso es ideologizado. Yo digo, perdonen, pueden ir a googlear el artículo en El Espectador, hay evidencia científica que dice que sí, que ponerle impuestos a cierto tipo de alimentos ultraprocesados sí ayuda a la disminución del consumo de este tipo de productos para que la gente migre a opciones más saludables, más basadas en vegetales, en carnes, en proteínas. Sí, eso está sustentado en la ciencia y eso deriva desde el punto de vista de la salud pública, la disminución de unos diagnósticos, como por ejemplo la diabetes, que le cuesta una plata además al sistema de salud. Además, obviamente, el compromiso ético de trabajar por la salud de las personas. Entonces, eso es contraevidente, contrafáctico, me lo vengas a decir, donde ahí a mí lo que me parece que está sucediendo es que él está al lado de las grandes corporaciones, las grandes empresas que se lucran de ese tipo de alimentos. De la misma forma, Iván Duque, siendo senador, dijo, no, hay evidencia que dice que eso no afecta a la salud. También estaba mintiendo. Y le queremos recordar al señor, no creo que él vea esto, y a los que votan por él, que realmente la primera vez que se propusieron los impuestos saludables fue en el gobierno de Juan Manuel Santos, siendo Alejandro Gaviria ministro, que de izquierda no tiene nada, es centro derecha, no es una persona de izquierda. Entonces, para que ahorita José Manuel Restrepo nos venga a decir que es una cosa ideologizada, no. Entonces, es, como lo hemos dicho muchas veces, el juego de la polarización. Decir, eso es ideológico. ¿Qué más ideológico es decir que lo otro es ideológico cuando tiene sustento científico? Por favor. Exacto. Entonces, yo creo que han edulcorado la radicalidad de la propuesta a través de la imagen de José Manuel, pero José Manuel claramente no ha sido una persona, pues, así suave en la propuesta que digamos. No, de acuerdo. Y pues, digamos que han dicho que van a recortar el Estado.
después han salido a recular y no es el 40% del Estado, sino que tienen que hacer una auditoría de lo que no es eficiente. Pero todos sabemos que cuando llega el poder, o sea, cuando tú estás en el poder y tienes un montón de contratos, que los contratos de prestación de servicios en el Estado colombiano son una barbaridad, son gigantes y son muy fácilmente usables para poder hacer política y poder controlar lo que hacen las regiones. Amigos, no nos engañemos, el Estado no se va a recortar para ser eficientes. Vamos a tener un cambio de régimen si es que llegan a llegar al poder. Y esa repartija implica repartir mermelada hacia otros sectores que son más afines ideológicamente a ellos. Ya está. La plata no va a venir del recorte del Estado. La plata probablemente va a venir del recorte de subsidios. Sí, eso es peligroso. Claro, además porque puede ser toda una discusión, no sé, de ciencia política, gestión pública, el subsidio como política, como movimiento del Estado, pero lo real, y salió esta semana, es que la pobreza en Colombia bajó. Sí, entonces, es que lo que acabas de decir de los subsidios, eso es un dato. Sí. La pobreza bajó y está como en el nivel más bajo en su historia. ¿Va? Y salieron como, no sé, 5 millones de personas de la pobreza, una cosa así. Que ojo, es lo que decía por la vez pasada. Gustavo Petro puede ser impotable. Dejemos al señor Petro y a sus violencias simbólicas, a su misoginia, a su machismo, a su violencia simbólica, dejémosla de lado, vamos a ver los resultados, es otra cosa. No quiero con esto decir que le lavemos la cara, pero también hay que ver eso. Por eso lo que estás diciendo, recortar esos subsidios puede tener un impacto en la pobreza. 1, 2, el Estado es un gran empleador. O sea, vos tendrías un colapso en el empleo en Colombia si el Estado lo empezás a recortar. El Estado es un gran empleador. Entonces, ahí donde le decimos a la gente no se deje llevar por la cadenita de WhatsApp. Vamos a mirar los datos a ver. Y decían, pero ahí en el marco de esos datos públicos. Aunque también para ser justos, ¿no? Porque aquí en la discusión tenemos que meter otra ecuación y es el déficit fiscal. El Estado está endeudado. Justo lo voy a decir ahí. Donde, digamos, la gran pregunta es estos resultados del gobierno sostenibles? Yo creo que ahí es donde están las discusiones sobre el déficit, los subsidios y las necesidades de hacer recortes, que yo creo que es una discusión que se tiene que tener a nivel técnico. Yo no soy técnico, yo no lo debería tenerla personas que pueden calcular hasta dónde se puede recortar para poder subsanar el déficit y hacer que estas medidas sociales sean sostenibles. Creo que es una discusión muy importante. Y eso tiene que venirme con otras discusiones alrededor de la explotación de hidrocarburos, de la minería, etc, 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 etc. O sea, hay varias intersecciones en temas que son importantes tenerlas, que en campaña nos gusta creernos expertos en todo, pero probablemente no somos expertos en nada, y que necesitamos también validar a los que saben del tema para que puedan tener las discusiones correspondientes. Acabas de tocar este tema espectacular, iba para allá, y ese me parece que es una moderación que ha tenido, un ajuste que ha tenido la campaña de Iván Cepeda. ¿En qué sentido? Primero, a mí me caía muy mal que cuando se le hablaba de lo económico Cepeda miraba para otro lado, porque él no es experto en eso, pero hombre, si yo quiero ser presidente de la República, yo tengo que tener una noción, y no tenía sustancia sobre eso. Me nombraron a Clara López como la jefe del equipo económico de la campaña. Los invito, hay una entrevista de ella en La Silla Vacía donde habla del planteamiento económico de la campaña, y es muy interesante porque reconoce errores. Hay posiciones que se marcan, con las que uno podría no estar de acuerdo, pero son claras, quiero decir, y a mí me satisface la necesidad de claridad que no me la satisfacía Cepeda. Creo que hay posiciones que son claras y hay cosas ajustadas. No voy a hablar de esto, de lo que me acuerdo voy a hablar. Primer mensaje, acepta el problema del déficit fiscal. Segundo mensaje, acepta que hay que hacer unos ajustes. Tercer mensaje, dice que podría haber creatividad e innovación en la productividad del país, diciendo que una línea roja es el fracking. ¿Sí? Para el que le guste o no le guste. Dice, esa es nuestra línea roja. De resto, podemos ser flexibles. Cuarto mensaje, muy sutilmente, reconoce que el salario mínimo fue una decisión política. No sé ya en qué mensaje quito.
Quinto mensaje, sigue diciendo que seguiría habiendo un ajuste del salario mínimo por encima de la inflación, pero proporcional a la productividad. Que esa posición es bien. Y si la escuchan, se pueden dar cuenta que es una persona que, pues nada, estudia economía en Harvard, Derecho, en la Universidad de los Andes, es decir, habla como una persona, no habla tanto con política, aunque obviamente se le sale, sino que habla como una técnica, y a mí esa visión económica clara me dio paz. Y sobre la dificultad fiscal, ella dice algo que es verdad y que yo lo iba a corroborar en datos, no me quedo con la opinión de ella, ya lo he hecho desde antes de ver la entrevista, y es que es cierto que el gobierno ha aumentado su deuda pública en 1, 2, máximo 3 puntos. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la distorsión en la comunicación que ha hecho que se infle mucho más de lo real? Y es que lo que se infló significativamente fue la deuda con respecto al mercado interno, porque lo que hizo el gobierno fue cerrarle algunas líneas de crédito hacia afuera, bajar la deuda externa, es decir, con organismos multilaterales para endeudarse con la banca privada, interna, donde lo más complicado, más que hacer ese movimiento, más que haya aumentado 1, 2, 3 puntos, es que lo hizo por una tasa muy alta, el 14.77. Ese fue el error. Y ese es un error que Clara López reconoce en esa entrevista. Dice que es algo que hay que corregir. Entonces, que allí haya una orientación clara con otros economistas prestigiosos, me parece que da algo de claridad, porque uno puede no estar de acuerdo con posiciones económicas, pero al menos uno tiene que saber cuáles son y ahí quedan claras. Muy interesante. Yo creo que en algún punto de la conversación vamos a tocar como posibles escenarios. A mí un posible escenario de una posible victoria de Cepeda, que veo improbable, pero que puede pasar, es qué sucede con la oposición que va a surgir al gobierno de Cepeda desde el mismo petrismo. Porque yo creo que hay muchos discursos encontrados entre Petro, Cepeda y otros sectores del petrismo hoy en día. Y uno de esos es y yo siento que Petro puede ser un gran opositor de Cepeda si eso llega a suceder, pero bueno, eso es otra discusión para más adelante. Queríamos también mostrar como un poco el panorama de las encuestas, ¿no? ¿Cómo estamos hoy al día? Pareciera que las encuestas nos están mostrando un panorama un poco negro para la campaña de Cepeda. Las 4 encuestas que tenemos hoy en día, que son 3 de Tlacintel, que fue la encuesta más precisa de la primera vuelta presidencial, aunque ha sido de las más polémicas por su metodología y de las más investigadas por el Consejo Nacional Electoral, etc. Pero de las más precisas ha sacado 3 sondeos y nos ha dicho Abelardo Lasprilla está más o menos unos 7, 8 puntos porcentuales por encima de Cepeda. Abelardo por encima de Cepeda. Y eso más o menos, digamos que en el último sondeo está entre el 51% versus el 43% de Cepeda, con un margen de indecisos de unos 5%, que es un margen de indecisos bastante bajo. Entonces por eso hablábamos que, ¿cuál centro? ¿Dónde quedó el centro dentro de esta discusión? Pareciera que todos los votantes de centro, indecisos, que habían votado por otros candidatos, hoy en día están asumiendo bandos. Y el margen de maniobra de 5% es un margen de maniobra muy, muy pequeño. Entonces, pues, ¿a qué está jugando la campaña de Iván Cepeda? Yo creo que hoy en día sí tienen que seguir arañando votos de ese electorado de centro que tal vez no está del todo convencido, que está oscilando entre un lado y el otro, que de pronto está pensando todavía en votar en blanco, o puede intentar arrancar los votos de los abstencionistas que no votaron en primera vuelta. Y creo que esa es la gran apuesta de gobierno hoy en día. Están haciendo mucha inversión en regiones para sacar a la gente a votar en esta segunda vuelta. Sí, eso yo lo veo muy, muy complicado, porque volviendo a los votantes de centro, como permeada por una entrevista que vi de Claudia López con María Jimena Duzán, ella decía algo que yo creo, y es que frente al temor que generaba la derecha radical, muchos votantes del centro, de centro izquierda, volcaron a Cepeda antes de tiempo. Volcaron por ese miedo, pero también porque se supone la cabeza del centro, pues aburrido, que es Sergio Fajardo. Ya no lo dice, eso sí, lo hemos dicho acá. Pardo, te queremos, pero eres un aburrido. Entonces la gente de centro moderada se ha visto como desprotegida al no haber visto un candidato viable, y que antes de tiempo se fue para donde Cepeda. Donde, ojo, recordemos, en un sentido Cepeda no le fue tan mal. ¿Por qué?
porque la votación de Cepeda fue más o menos coherente con lo que aparecía en las encuestas. Aparecía entre el 34 y el 44, que él sacó 40 y pico, ¿no? Con el 41. 41, sacó como 41, o sea, es decir, a Cepeda no le fue mal, fue que a Abelardo le fue muy bien, que es diferente. Entonces, pues, ganó un montón de votos, no fue una diferencia de 10 puntos, y en parte sacó un montón de votos porque hay gente que se fue antes de tiempo donde Cepeda, porque Cepeda no me emocionaba y por miedo a Abelardo. Hay otra centro derecha que ya se había volcado hacia Juan Daniel y hacia Paloma, ¿cierto? Y otros poquitos, pues votamos por Sergio y por Claudia. Ahí está, y eso ya se repartió, esa torta ya se repartió, y la torta repartible de lo que representa Claudia y Sergio es muy poco. Claudia sacó 425,000 votos y Sergio un poquito más de 1,000,000. Entonces, pues ahí no hay mucho. Hay un análisis muy interesante que hace también Atlas Inte, que de hecho me llama mucho la atención, y ellos hacen como un análisis de la dispersión de voto de los votantes de Paloma, de Fajardo y de Claudia. La dispersión de votos de Paloma es mayoritariamente abelardista, o sea, logró aglutinar a Abelardo los votos de Paloma en un porcentaje muy alto, versus los votantes de Claudia y de Fajardo, que se fueron mayoritariamente por Cepeda. Sí. El problema es que los votos de Claudia y de Fajardo eran menos que los de Paloma, entonces no les cuaja, o sea, esa distribución de votos no les sirve tampoco del todo. Pero segundo, los votantes de Fajardo y de Claudia se dispersaron un poquito más. O sea, no lograron aglutinarse en el porcentaje tan alto como fue el aglutinamiento de votos de Paloma hacia la campaña de Abelardo. Entonces, realmente en la repatija de esos votos, que pareciera que ya están consolidados en ambos bandos, salió perdiendo el pacto histórico. Ahí están perdiendo. Entonces, hoy en día, las encuestas dejan un panorama bastante descorazonador. Yo no creo que vamos a tener el escenario que tiene Perú en este momento todavía. Es posible que nosotros tengamos presidente antes que Perú, y Perú ya eligieron hace una semana. Eso es un dato curioso. Y pareciera que el pacto histórico la tiene muy, muy, muy cuesta arriba. Y yo dejo este mensaje por dos razones. Por un lado, porque creo que tenemos que ir pensando en esa posibilidad real. Y dos, porque si este escenario se va a dar y se va a dar en esas condiciones, creo que es muy importante que nos vayamos preparando para el escenario de reconocimiento de los resultados cuando suceda. Y amigos del pacto histórico, yo sé que no son todos, pero muchos están todavía dudando de las elecciones de primera vuelta, aun cuando no hay ninguna evidencia de fraude electoral, ni por la MAPOEA, ni por la registraduría, ni por el mismo candidato Cepeda, que ya reculó sobre sus indicios de fraude después del discurso del 31 de mayo. Entonces, ojo con lo que va a suceder ahorita en junio, y por favor, no cedamos a la tentación de decir que todo lo que no nos gusta es fraude. Ya está. Yo no me he imaginado eso. Sí, a ver, que como son socorriendo el tema. No, a mí me preocupa mucho la reacción. Yo creo que aquí nos desviamos un poquito porque no hemos hablado de eso. Yo creo que ese día, o sea, de este domingo 8, podemos estar empezando un proceso que puede llegar a un nivel de pugnacidad tipo estallidos sociales. Es que, digámoslo así, nosotros estamos en Cali y ya sabemos qué es eso, y les decimos, por favor, evitémoslo. Es decir, hay heridas que quedan abiertas, hay criminalización del oponente. Evitemos eso, y me parece que un aporte del pacto histórico es moderarse en ese sentido, no asusar ese tipo de emociones. Es por asusar ese tipo de emociones que prácticamente tienen perdida la elección. Por eso tienen a un oponente tan ultra derechista. Entonces, bájenle, piensen a largo plazo. Chévere que en 4 años la gente los vuelva a ver como una opción de poder, porque los ve más institucionales, más tranquilos, mesurados, más. Hay emociones que se pueden agitar sin tener que apelar a estar en desacuerdo contra el sistema. Ese es como el punto, pues. Pero sí, no sé si esto nos da cabida a empezar a otros escenarios o todavía no. Sí, yo creo que sí.
aquí vamos a dejar como un mensaje también como de esperanza, ¿no? No sé cómo les va con eso, pero bueno. De este escenario de la posible pérdida de la campaña de Cepeda, pues todavía quedan dos mensajes de esperanza. El primero, las encuestas se equivocan y digamos que tenemos evidencia de eso porque todas las encuestas de primera vuelta fallaron en vislumbrar o dimensionar la intención de voto que iba a tener Abelardo. Y eso se puede ver a muchos factores. Es cierto que en la última semana hubo muchos movimientos a favor de Abelardo y hubo una desciflada en cascada de los votantes de Paloma que pudieron incluir en esa inflada de votos. Pero también, digamos que las encuestas fallan en ver el futuro. Son fotos del momento, del presente. Y de aquí a la elección, que es en una semana, no sabemos qué puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, también para el votante de Cepeda que está totalmente derrumbado y un poco desesperanzado con lo que pueda pasar, todavía queda campaña. Entonces, por ahí no se ha acabado todavía la cosa. Pero dos, independientemente de que pierdan esta campaña y suba Abelardo Lespiella, todavía queda política. O sea, los políticos llegan al poder y se toman tiempo en consolidar, se toman tiempo en hacer las propuestas que consideramos que son dañinas. Nosotros como ciudadanos tenemos poder, cómo hacer contrapeso. Todavía hay un Congreso que tiene una fuerza política de izquierda muy fuerte. El Senado es muy opositor, o sea, al gobierno de derecha que posiblemente llegue en junio, va a tener difícil pasar cualquier tipo de reforma de este estilo. Entonces, todavía hay un margen de maniobra para frenar eso que les da miedo a ustedes en este momento, que es el ascenso del fascismo, o lo como quieran llamarlo. Todavía se puede frenar. Todo lo que nos dé miedo se puede frenar. Esto no es el fin del mundo, no es el apocalipsis. Sí, a ver, dentro del mensaje de esperanza, que yo más de esperanza, yo le diría como invitación a la lucha, invitación a la carga. ¿En qué sentido? De no creer que esto se acaba el domingo. Si usted es de izquierda o de centro izquierda, como yo, piense que si, ahorita puedes decirlo en mejores cuentas que los tenés más claro, piensen que si Abelardo de la Espriella es ganador, el Congreso no lo tiene fácil, no ha construido una coalición de gobierno. Hay una masa crítica importante en el Pacto Histórico, en el Partido Verde. Hay algunos políticos del Partido de la U y del Liberal que seguirían estando como a favor del progresismo y no la tendría tan fácil, sabiendo que Abelardo tiene grandes capacidades de negociación. Las instituciones en general funcionan, ¿sí? Y yo creo que la lucha hay que seguirla dando. Y nada, y en Colombia hay una prueba de que la movilización social funciona. Si a usted le gusta la derecha, nuestro querido oyente, yo también les diría que con Petro ha sido claro que ha funcionado en los controles, ha funcionado la institucionalidad, le han frenado reformas, han señalado vicios de trámite. Eso no se acaba aquí. La idea es que quizás la derecha se organice de una forma un poco más, no sé, institucional, más democrática es la palabra, para tener un nuevo candidato. Pero entonces esto no se acaba el próximo fin de semana. Esto no se acaba el próximo fin de semana. Yo lo dije creo que la vez pasada y lo repito, en los dos hay peligros y con los dos hay que estar atentos. Yo creo que Abelardo es más peligroso. No estoy diciendo que un gobierno del pacto no lo sería. No sé si te gustaría explicar como los posibles riesgos que habría en caso de que Cepeda quedara como presidente. Bueno, sí, parto por decir que hay un problema, digamos que yo he escuchado mucho este tema de, ¿no? Es más peligroso Abelardo para la democracia y para las instituciones democráticas que Cepeda. Yo tengo problemas con esa afirmación, porque creo que hay una diferencia muy grande entre lo discursivo y las acciones. Entonces, Abelardo es una persona, es un populista que está usando un discurso extremadamente polarizante y que si llega a ser lo que dice que va a hacer, es muy dañino para la democracia. Coincido plenamente en esa apreciación. El problema es que no tiene el poder en este momento. Y llegar al poder toma tiempo. Tú tienes que llegar, tienes que armar un equipo, tienes que entender cómo funciona el Estado, tienes que educar a tu equipo en esas tareas que ya se hacían previamente,
tienes que entender cuáles son los mecanismos para poder pasar las reformas horribles que quieres pasar. Y todo eso te toma un espacio, un periodo de tiempo de más o menos unos 2 años, puede que un poquito más, puede que un poquito menos. Tan es así que podemos usar referentes que existen actualmente. Por ejemplo, Donald Trump en su primera presidencia no fue tan horriblemente antidemocrático como lo está haciendo ahora. Y eso no es porque estuviera menos loco en ese entonces que ahora, que creo que sí estaba un poco menos loco. Creo que su delirio no estaba tan grande. No, el sistema era él, porque el tema... Sí, sino que también le salió esa presidencia en un paquete de chitos. Y eso se lo esperaba. Y acostumbrarse al Estado y ver cómo podía tramitar lo que él quería hacer era difícil. Y yo creo que a Abelardo le pasa algo muy similar. Él en este momento no tiene un tipo de gobierno profundamente enterado de cómo funciona el Estado. Creo que apenas ahora están haciendo esos análisis. Él ni siquiera tiene los partidos tradicionales todavía con él. O sea, se dice que ya están apoyándolo. Los partidos tradicionales no pusieron ni medio voto. Y él lo sabe. Él no tiene que repartirlo así tan fácilmente, al menos que sea para las negociaciones del Congreso. Sí. Ahí es donde vamos a ver la repartija de mermelada. Pero ahora los partidos tradicionales son irrelevantes en este momento en el panorama electoral colombiano. Entonces, volviendo a la idea, él le va a costar un ajuste. Mientras que el pacto histórico ya ha gobernado 4 años. Ya saben cómo son las reglas de juego. Ya tienen a su gente en el poder. Tienen la bancada mayoritaria en este momento en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Es decir, son un poder que puede hacer lo que dice que quiere hacer, que también es profundamente antidemocrático, como cambiar las reglas de juego con una Asamblea Nacional Constituyente, que sí, que no, que ya dijeron que no, pero que realmente no dijeron que no. Y bueno, ahí vamos a tener un debate eterno las próximas semanas. Y estoy seguro que se va a reactivar la idea de la Asamblea Nacional Constituyente si gana Cepeda, pero eso es otro debate. Entonces, ahí yo veo más riesgos. Desde la potencialidad, desde la gobernabilidad, veo más riesgos con la continuación del proyecto del pacto histórico que con el surgimiento y la llegada al poder de Abelardo Lasprilla. Creo que Abelardo Lasprilla es más fácil de hacer la oposición que Iván Cepeda. Ok, muy bien. Por el contrario, yo pienso que hay más riesgos con Abelardo. Venía diciendo del capítulo anterior, reconociendo que todo lo que decís es verdad. Yo creo que es verdad. ¿Cómo va a decir que eso es mentira? Más porque soy fáctico. Ahí se te olvidó mencionar un punto y es el tema de los magistrados en las cortes, ¿no? Nada más. No sé si quisieras ampliarlo. Sí, digamos que el sistema de pesos y contrapesos en el poder sí hace que tú, cuando seas presidente, tú nombras fiscal, magistrados, la gente constitucional, puestos en el mapa de la República, durante tu periodo que le tocan al siguiente presidente durante un tiempo. Sí. Ahora, si tú tienes una continuidad de tu proyecto político, pues lo que haces es que nombras unos representantes a tus 2 años de gobierno y esos representantes van a estar en los 2 años de gobierno del siguiente candidato. Es decir, va a haber una continuidad, va a haber una afinidad. Es más probable que se pasen tipo de reformas que son más afines ideológicamente a tu partido y tu movimiento. Es más fácil que encuentres aquellos liderazgos que puedan obviar ciertas acciones inadecuadas de tu gobierno. Por ejemplo, tener un fiscal de bolsillo, tener un procurador de bolsillo, etc, etc, etc. Creo que no es el caso tan real en el caso colombiano, porque creo que la fiscal ha sido muy interesante, pero eso es otra discusión. Digamos que hay más riesgos cuando el continuismo de que logres cooptar el sistema de contrapeso que justamente está ahí creado para frenar los abusos de poder. Uh-huh. Ya está, exactamente. Entonces, siendo eso cierto, porque lo comparto plenamente, yo aún así pienso que es más peligroso Abelardo por una cosa muy sencilla y es por su personalidad. Entonces voy a retomar cosas que dije la vez pasada y lo voy a decir ahora. Señor de derecha o antipetrista que cree que Petro es un narcisista, sí, Petro es un narcisista, tiene una comunicación horrorosa, maltrata a la gente en público, en privado, en fin, estamos de acuerdo. Pero psicológicamente me parece más peligroso Abelardo y me voy a mojar como diciendo unas palabritas un poco más precisas. Mientras que a mí Petro me parece muy narcisista, a mí Abelardo me parece más cercano a la psicopatía. Y quiero intentar, con los objetivos de este espacio, explicarle un poco más. El narcisista es un poco más adicto a su imagen, a propósito del mito de Narciso, ¿cierto? A su imagen, a que las cosas giren alrededor de él, al verse, asumirse como un salvador.
yo esto creo que nunca lo he dicho acá, no me acuerdo. Yo creo que Petro, por ejemplo, tiene la fantasía de ser asesinado. Porque si es asesinado, inmediatamente se convierte en un héroe trágico. ¿Sí? Y me parece que muchos acercamientos al límite que él hace, como por ejemplo gritar en las calles de Nueva York a los soldados norteamericanos diciéndoles que desobedezcan las órdenes de Trump, eso es una locura hacerlo. Pero lo haces porque mientras algunos vemos un peligro ahí, a él le parecería súper interesante ser encarcelado heroicamente en esa escena. Entonces me parece que el narcisismo de Petro fue como en su ser salvador mesiánico. Aún así, yo, aunque de forma opaca, veo que hay una conciencia moral. Él recula, cuando lo presionan él cede, él cede. Me parece que es una persona que genuinamente tiene una conexión con los más pobres, con los más favorecidos, con los más empobrecidos, las más empobrecidos de la sociedad. Me parece que hay una afinidad real y su historia de vida lo comprueba. Mientras que yo voy a hablar de las pellas, también unos rasgos importantes del narcisismo, pero más cercanos a la psicopatía. ¿En qué sentido? En que me parece que hay un placer por la transgresión y le gusta un poco el caos para no solamente volverse salvador, como le pasaría al narcisista, sino por ser un salvador en un contexto, una coyuntura en la que él o ella termine aventajado o aventajada. ¿Sí? Por eso es una persona que puede mentir sin problema. Soy ateo. No, ya soy creyente y lloro en la Basílica de Buga. Creo que debe haber un proceso de paz con las FARC y Timochenko no pague un día de cárcel. No, cerraría la JEP porque eso es, ¿cómo fue que dijo? Un cuadro ideológico de la izquierda, ¿sí? Sobre dijo él. Soy hiper mega uribista y soy más uribista que Lina y Jerónimo. ¿Y Tomás? Le dio la espalda a Uribe en esta coyuntura. Entonces es una persona que puede mentir sin problema y te va a decir exactamente lo que tú quieres que escuches. Eso es lo que él te va a decir siempre. Entonces, cuando a mí la gente me dice no, que él sí va a respetar la Constitución, no lo va a hacer y con los actos está demostrando. Entonces, a mí cómo me van a decir que va a respetar la Constitución cuando se supone que esta Constitución es garantista de derechos, cuando ya te está diciendo que no respeta a las minorías o que va a estipar a la izquierda. Eso él lo actúa, es más fácil cogerlo por sus actos que por sus palabras, porque él puede mentir sin ningún problema. ¿Por qué una persona puede defender a paramilitares? ¿Por qué puede mostrar afinidad con el paramilitarismo? ¿Por qué decía en una entrevista que le hizo Gustavo Gómez hace años en Semana, por qué dijo que más o menos Salvatore Mancuso era un prócer de la patria? Porque está de acuerdo con la transversión y con la violencia. Y esa es una estructura psicológica. Entonces, cuando una persona tiene poder, ¿cierto? Lo usa. Lo usa. Entonces aquí quiero decir otra cosa del psicópata. El psicópata no es el guasón. Sí, no es el Joker de la segunda película de Christopher Nolan de Batman. No es alguien que se vea malo, no es Garavito, sino es el psicópata. La habilidad del psicópata es disfrazarse de normal, de normalizado. De hecho, puede ser muy simpático porque es el nombre de la encarnación del orden que lo destroza. Por eso para un psicópata es muy importante o es muy atractivo ser abogado, ser cura o ser político, ser policía, es decir, representar el orden para desde esa representación e encarnación romperlo. Por eso él se ve bien, es pulcro, por eso él se ve perfecto, por eso como producto electoral es espectacular y es como candidato espectacular, se aprende los libretos, las frasecitas efectivas, se mueve muy bien, mientras que se pega un palo, ¿cierto? Entonces, esa estructura es muy peligrosa. No dije lo que dije que iba a decir. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el psicópata, como se enmascara y se pone la careta de bueno, es en función del cuidado de su imagen que se regula, no en el sentido de una conciencia moral. Cuando ya tiene el poder en la mano, por ende, no tiene tal regulación externa. Y ahí es cuando a sus anchas puede ser más transgresor.
me parece que el ejemplo de lo que estoy diciendo es Donald Trump. Ya estoy ahí, como acabaste de explicar, ya conozco el poder, ya sé cómo funciona, ya sé cómo funcionan las cortes, ya sé qué me pasa si me paso a la Suprema Corte por la faja, trasgredo sin problema. Quiero leer muy rápido algo para terminar este tema de la psicopatía, que es un libro que se llama El psicópata integrado en la familia, la empresa y la política, claves para neutralizarlo, de Vicente Garrido. Vicente Garrido es un psicólogo español logoterapeuta, no es de orientación psicoanalista como mi caso, es más Víctor Frank, el sentido, es como esa corriente, pero que se ha digamos, enfatizado en los psicópatas, ha trabajado en criminalística y demás, y los que quisieran oírlo, tiene 2 capítulos largos en el podcast de Jordi Walt, es bacano. Entonces voy a leerlo rápidamente para acabar con ese pedazo. ¿Por qué resulta tan atractiva la política para el psicópata? Por una parte, la personalidad de los políticos tiene una notable influencia en su posible éxito electoral, pero también en el desempeño de sus cargos si resultan elegidos. La peculiar personalidad del candidato psicópata, carismático, manipulador, sin ansiedad, egocéntrico, mentiroso, lo hace particularmente atractivo para las masas, sobre todo si los medios de comunicación y las redes sociales lo encuentran interesante por razón de las cosas que dice o promete hacer. Es natural que un psicópata controlado, entre paréntesis, inteligente, arrogante, maquiavélico, vea en la política un escenario donde poder utilizar sus cualidades más sobresalientes. Como veremos más adelante, es fundamental que presente mensajes simples para solucionar problemas complejos. Por ejemplo, la culpa del paro la tienen los inmigrantes, la culpa de la delincuencia la tienen los jueces que no aplican la ley, así como que deben la diana de las angustias o preocupaciones sociales con tales mensajes. Sin reparo por mentir y manipular a las masas, el candidato psicópata prometerá erigirse en el salvador de la patria. Es español, no es colombiano. Asegurando que con él en el poder los ciudadanos se verán recompensados con mayor prosperidad, libertad, justicia e igualdad. Aunque naturalmente la realidad no tendrá nada que ver con esas promesas. Bueno, Fuerte. ahí hay una pregunta, y me volví sonsonete con el tema del psicópata, pero quise decir algo final. Y es sobre esto, y es, ¿por qué podemos tener un psicópata o un sociópata en el poder? Pues porque en la sociedad yo creo que hay un montón de psicópatas. Y yo creo que la psicopatía en Colombia es el efecto del trauma psicosocial con la violencia, donde la violencia misma es la que ha ocupado el lugar del regulador de las conductas, de los comportamientos. Es la violencia lo que a veces ha organizado más la sociedad que el Estado, por ejemplo. Y donde muchos se vuelven psicópatas justamente para contener la psicopatía del otro. ¿Sí? Entonces, el psicópata integrado, que ese es el título del libro, es el psicópata que es el panadero, que es el mecánico del taller, que es el profesor universitario, que es tu compañero de salón, que es calladito, que en su vida privada tiene estas transgresiones pero que no se le nota, y cuando le aparece una persona así, que en público puede hacer lo que él no puede hacer porque no tiene tanto poder, lo bota en silencio. Entonces me parece que esa personalidad esté saliendo a flote, habla un poco de nuestra sociedad, lo que nos pasó en el 2019, el 21N, ¿no? Que cuando empezó el paro, un montón de gente sacó sus armas a defenderse y ellos dimos cuenta que la mitad de calle estaba armada. Entonces hay momentos coyunturales como ese o como este, la gente pela el cobre. Muy interesante. Yo bueno, quisiera creer que no somos que no somos tantos psicópatas. Que no hay tantos psicópatas andando, sino que también es el juego de la democracia, es el juego de la política. Yo creo que la política se ha ido degradando y la democracia se ha ido degradando y hoy vive a partir de mensajes muy sencillos que se pueden posicionar y que son muy polémicos y que son muy incendiarios y que el tema de las redes sociales y la caída de los medios de comunicación como un poder que lograba frenar críticamente el ascenso de ciertos discursos totalitarios, es lo que nos ha llevado nuevamente a ese escenario donde los discursos totalitarios están otra vez en boga, sea de derecha o sea de izquierda.
Y me parece que vamos a seguir así. O sea, puede no ser Abelardo. Es que hace 4 años no era Abelardo. Hace 4 años era Rodolfo. Y estábamos teniendo la misma discusión hace 4 años. De que Rodolfo era el fascismo y que Becucha teníamos que apoyar a la izquierda para que no surgiera el fascismo. Que no, el fascismo no llega al poder. Y hoy estamos hablando de Abelardo, que podemos estar todos de acuerdo, es peor que Rodolfo. Yo creo que es peor. ¿Y qué va a pasar en 4 años? Digamos que logran derrotar a Velasco. ¿Y en 4 años qué va a pasar? Pregúntense. Si cada vez vamos peor y tenemos peores candidatos y logran frenar a Abelardo, en 4 años, ¿qué va a suceder? Porque es que su forma de hacer política no va a cambiar. Porque es que por más que crean que esto es la reconciliación de la izquierda y el centro para frenar el fascismo, la realidad es que la izquierda sigue usando mecanismos de radicalización para poder seguir manteniendo el poder y poder seguir siendo el gobierno. Entonces en 4 años vamos a tener el mismo escenario, el centro desaparecido, la izquierda rogando que votemos por ellos para que no surja el fascismo y un candidato peor que Abelardo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Sí, y yo creo que la oportunidad si Cepeda es presidente es que Cepeda no es Petro y Cepeda puede suavizar las formas. Lo digo sin problema, lo comienzo, lo digo desde el deseo. ¿Sí? Porque sí es real que Cepeda no es Petro, pero también sabemos que la tranquilidad en alguien no asegura pues una moderación. Para mí el caso perfecto de lo que estoy diciendo es Iván Duque. Iván Duque me parece un osito de peluche, más simpático, bacano, chéverongo, sí, que hablaba bonito, y fue la presidencia de paros, y fue la terquedad de la reforma tributaria, y fue el gobierno en el que un montón de chicos murieron en las calles asesinados por la fuerza pública, donde hubo crímenes de Estado, pues, o ponerle nombre y apellido. Entonces, también soy consciente de que no necesariamente el semblante de la tranquilidad es lo que nos va a asegurar. A veces Petro es más interesante, ¿por qué? Porque uno ve que un hijo de tantas así. Sí, este man es así, uno no tiene que hacer un análisis, ¿no? El man sí es desnudo de cuerpo completo. Mientras que a veces también la tranquilidad puede engañar. Repito, aún así creo que quizás esa radicalización podría bajar más con Cepeda y más si en el tiempo que queda logra hacer unos acuerdos mucho más firmes con el centro. Bueno, pues yo creo que nos hemos pasado un poco el tiempo que teníamos, ¿sí? Hemos tocado todos los puntos. Tal vez un último mensaje de por qué vamos a votar como vamos a votar. No la adivina. Bueno, no, yo me sostengo lo que más o menos esbozaba la semana pasada. No vi ningún movimiento real hacia el centro y hacia la moderación. Siento que las campañas están pidiendo cheques en blanco para que nosotros los votantes de centro y los votantes indecisos, digamos, demos el aval para que hagan lo que quieran cuando lleguen al poder. Y en ese sentido me sostengo que el voto en blanco es una opción muy válida para aquellos de ustedes que se sienten todavía huérfanos y que sienten que ambas opciones son malas opciones. En sus diferentes matices, lo que dices de la psicopatía me genera una nueva crisis de ansiedad. Voy a ir a rumiar a mi casa, voy a meditarlo, porque sí creo que es un factor a tener en cuenta, el rasgo de la personalidad. Pero también tengo claro que el gobierno y el proyecto progresista encarnado por Gustavo Petro en este momento y que Iván Cepeda está defendiendo nos tiene en una situación política de seguridad muy complicada y que no veo ninguna intención de hacer propuestas realmente tangibles para atajarlos. Esbozos de ideas tal vez, pero nada concreto que me dé a mí la tranquilidad de votar por ese proyecto. Entonces no puedo hacerlo. Y como no puedo votar por ninguno de los dos, de momento mi voto es en blanco. Ok, bueno, yo creo que comparto lo hemos dicho que con los dos hay riesgos. Yo creo que es preferible no votar en blanco porque yo tengo un chiste pues que le digo a mis amigos, a mi familia es, si me van a pegar me ponen el ejemplo, un puño y una puñada, digo, no, pues pégame el puño, todo bien, pégame el puño, dale, pongo la cara y todo. Cuando tengo que elegir, o sea, si voto en blanco, de pronto me pegan la puñalada cuando hubiera preferido el puño, ¿sí? Entonces como que no quisiera perder o ceder ese poder de decisión y por eso yo prefiero no votar en blanco, aunque vote por una de las dos opciones con mucha resistencia.
prefiero votar con mucha resistencia, pero votar y asumir el riesgo y prepararme para ese riesgo. Entonces, esa es como la primera decisión. La segunda, en coherencia con lo que he dicho, pues sí votaría por Cepeda, con un montón de críticas a este gobierno. Pues yo no quiero que el que vea esto crea que yo estoy de acuerdo con el manejo fiscal, no estoy de acuerdo con la paz total, no estoy de acuerdo con los muertos del sistema de salud, no estoy de acuerdo con el manejo de las relaciones internacionales, no estoy de acuerdo con los mensajes racistas y misóginos de Gustavo Petro, no estoy de acuerdo con que se mostraban independientes y el pacto terminó siendo un grupo de políticos tradicionales más. No estoy de acuerdo con esas relaciones raras con los grupos armados que, por ejemplo, hicieron que hubiese información compartida entre la Dirección Nacional de Inteligencia y Calarcán. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con muchas cosas. No, miren todo lo que estoy diciendo. O sea, quiero dejar eso claro. No es que yo le esté lavando, no es que yo le esté lavando la cara al gobierno. Valoro la bajada de la pobreza, yo lo resalté. Valoro el tema de las tierras. Valoro que el país en general haya cambiado de agenda. Valoro, como lo decía la vez pasada, que tengamos un exguerrillero en el poder como parte de nuestra preconciliación con los ciudadanos. Eso lo valoro, pero lo otro no lo dejo de ver. Y si voy a votar por Cepeda, con los riesgos que me implica el pacto, con los lentos que han sido en negociar con el centro, es solamente ¿y por qué? Abelardo me parece peor. Es eso. Porque Abelardo me parece peor. Mucho peor. Parece mucho más peligroso. Y porque creo que por su poder de negociación puede a todos los sistemas de controles echárselos más al bolsillo. ¿Por qué? Porque aquí también tengo una opinión. Y es una opinión y es absolutamente discutible. Creo que los organismos de control y la institucionalidad de separación de poderes funciona. Pero yo creo que puede ser mucho más duro con el progresismo que con la derecha, con quien la institucionalidad ha tenido más relación, pues, por la historia de Colombia. Entonces, solo porque me parece Teodoro Abelardo, votaría por Cepeda, no porque yo le lave la cara al pacto o al gobierno de Gustavo Petro. Para nada. Y pues ya, eso es todo. Eso es todo. Y al parecer, sí estamos locos. Sí, y no, y sí, y como que después del sistema. Chao. Nos vemos.